De acuerdo, continuamos con la lección. Después me voy a olvidar de lo que estaba pensando cuando hablé acerca de las personas que hacen cosas que creen que son buenas y que sin embargo son una forma de maltrato encubierto. Pero voy a tener que hacer un video especial para eso si a alguien le interesa. Ya mostramos la onda como la manera en la que la naturaleza hace las cosas. Ahora vamos a hablar acerca de la armonía. Cuando una persona con un poco de suerte abre el diccionario y lee la definición de la palabra armonía y te lo explica en esos videos acerca de meditación y de cosas orientales, como una concordancia de factores, bla 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 bla, no es lo suficientemente preciso de lo que estás hablando. Cuando vos hablas de armonía en música o en matemática o en electrónica y electricidad, de lo que estás hablando es de que una onda, un ciclo, un arquetipo, cabe adentro de otro más chiquitito, exactamente. Cuando antes yo hablé de que el sistema solar era una versión más grande, macrocósmica, de lo que el átomo era, por lo menos en lo que uno puede ver, estaba hablando de una relación armónica entre las dos, de que el átomo era mucho más chiquitito, pero cabía exactamente en el mismo molde, tenía el mismo clase de núcleo con las partículas que le daban vueltas alrededor, así como el sistema solar tiene un sol en su núcleo y tiene un montón de planetitas girando alrededor suyo. En una onda grande caben exactamente varias otras que no necesariamente tienen que tener la misma forma, pero la idea de ciclo, ven como esta onda más chiquita hace el mismo ciclo que la grande, pero en un semiciclo, en la mitad. Significa que una de las otras son armónicas. Cuando escuchamos, por ejemplo, en música, si vos ves un piano tiene un conjunto de 7 notas que se llaman octava, las blancas. La relación de la frecuencia del sonido de, por ejemplo, un do cualquiera y el do de la octava siguiente es de 8, por eso se llama octava. 8 veces la frecuencia del sonido del do de la izquierda es el do de la derecha. Más rápida, más cortita es la onda, más agudo es el sonido. Eh, la frecuencia se refiere a la cantidad de veces que la onda sube y baja en una unidad de tiempo. A veces voy a hablar de esto, así que necesito que lo sepas. Eh, el periodo es la manera contraria de hablar de la frecuencia. Es la cantidad de tiempo que le toma a la onda hacer una ida y una vuelta. Eh, en matemática esas dos cosas se hacen todo el tiempo. Espero que lo hayas aprendido para que esta no sea la primera vez que lo veas, porque no siempre es fácil de entender este asunto. Otra cosa que necesitaba explicar como básica y fundamental era justamente la idea de los ciclos. Cuando eh, Newton hablaba acerca de la fuerza de la gravedad como una cosa fantástica que se le había ocurrido a él y que nadie lo había puesto en papel hasta ese momento, con su fabulosa manzana que caía del árbol y se dirigía hacia el suelo como cualquier otra cosa se dirige hacia el suelo, él parecía plantear como que la realidad ya no era más dual, no había un movimiento en un sentido y otro movimiento en espejo en el otro. Para él las cosas simplemente caían y para la mayoría de las personas las cosas siempre van para un solo lado. No importa si vos tenés una moneda y la moneda tiene dos caras y vos podés entender ahora cuando yo te explique que la naturaleza funciona en base a algo que se llama los pares de opuestos. Siempre vas a tener dos formas de ver las cosas. Siempre esas dos formas de ver las cosas van a ser de ver una única cosa. Pero a la mayoría de la gente le cuesta hacer ese esfuerzo de ver las dos eh, caras de la misma moneda. Entonces, la idea de que las cosas son de una forma sola está causando toda clase de estragos en educación, en salud, en lo que sea que quieras que se te ocurra. Necesitamos aprender a ver ambas caras de la moneda. Si no lo consideramos de esa forma, no funciona. Si seguimos pensando que la manzana solamente se cae del árbol y que nunca sube, vamos a estar siempre equivocados. ¿De dónde saco que la manzana sube? De que eh,
Si vos agarrás cualquier pieza de fruta y la dejás en verano encima de la tierra y la observás suficiente tiempo, vas a ver que se empieza a pudrir, se empieza a fermentar. La parte material, la más grosera, la más densa, se va a ir transformando en tierra, que es de donde salió antes de que el árbol la procesara y la convirtiera en fruto. Parte del líquido también va a volver a la tierra, porque también salió de ahí. Pero los gases que había, porque también tiene que tener respiración celular la manzana, los gases que había en ella no se ven al ojo desnudo. Entonces uno no los ve volver a la atmósfera. Uno no ve la parte de la manzana que venía desde arriba volver a subir. Uno no ve la luz volver al sol en respuesta a la que ya dio. Esa la tenés que pensar, la tenés que deducir. Hay una parte de lo que está pasando alrededor tuyo que no vas a ver nunca. Entre ellas la fuerza de la gravedad, por ejemplo. Todas las leyes de la física son cuestiones que tenés que empezar a pensar, que las tenés que entender, ¿no? Por mucho que esté escrita la fórmula en el libro y que el profesor te la explique, no podés agarrarla como yo puedo agarrar un destornillador o cualquier otra cosa, no es una cuestión material. Por eso la mayoría de las personas tiene problemas con este asunto y se olvidan de que tienen que pensar ambos lados de la misma cuestión. Cuando empezamos a hacer eso, empezamos a pensar en otra clase de leyes, como por ejemplo el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes habla acerca de la densidad de las cuestiones, no de la gravedad. El barco, si bien está sobre la superficie del agua, para todos los que están acostumbrados a ver viejos videos de los Lelutier, se acuerdan la rutina en la que se recuerda el principio de Arquímedes, de que todo cuerpo que se sumerge en un líquido experimenta un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado. ¿Qué significa esto? Que si el volumen que ocupa el barco pesara lo mismo, no importa de lo que esté hecho el barco ahora, pero si estuviera hecho de agua, se hundiría. ¿Por qué? Porque pesando lo mismo y ocupando el mismo espacio, tendría la misma densidad y entonces tendría que estar en el lugar donde está el agua. Lo que es más denso, que es la tierra, va a estar siempre abajo. Un poco menos denso o más tenue es el agua, por eso está encima, siendo contenida por la tierra. Un poco menos denso es el aire, por eso la atmósfera está encima de los dos. Por eso el fuego está arriba de todo, donde está el sol. No quiero que empiecen a joder con el asunto del terraplanismo, no tiene nada que ver con lo que estoy hablando ahora. Así que déjense pelotudear. Cuando hablamos acerca de que en un pozo petrolero, antes de encontrar la capa de petróleo, hay un montón de gas. El gas natural que se usa para las hornallas sale del mismo lugar donde sale el petróleo con el que se hacen después todas las sustancias como la nafta o los aceites. Ni bien uno termina de cavar el agujero por donde pretende sacar el petróleo, empieza a salir gas natural. ¿Por qué razón el gas sale? Por un lado, porque está a gran presión. ¿Pero es solamente por eso? No. El gas pretende salir porque pretende volver a la atmósfera. Tiene que volver al lugar que le corresponde por la densidad que tiene. No importa la ley de la gravedad en este caso. No existe la ley de la gravedad para esto. Cada cosa tiene un lugar específico para esto. Y ahí es a donde se tiene que quedar. Toda esa gente que está mandando cohetes al espacio con gente está totalmente equivocada. El cuerpo humano está hecho de tierra, igual que las frutas están hechas de tierra, pero están cambiadas de forma, están maquilladas un poquitito, con sus particularidades ordenadas de manera de que semejen ser otra cosa. Pero esto dura un ciclo vital nada más. La manzana, una vez que se le acaba el tiempo, la banana, una vez que se le acaba el tiempo, la pones otra vez en la tierra y se vuelve a convertir en tierra. Los gases subirán, las partes sólidas y líquidas bajarán hasta que se termine desgranando y ya no quede más nada. Lo mismo le ocurre al cuerpo humano cuando hacemos eso que nosotros llamamos fallecer. El cuerpo humano también se degrada y los gases pasan a la atmósfera y el resto de todo lo demás se va a ir degradando con el tiempo hasta que finalmente se convierta en tierra. Así como te lo estoy diciendo, no es ninguna analogía, se convierte en tierra. Lo podés ver con las frutas, no vas a matar a nadie y dejarlo pudriéndose por ahí hasta que realmente pase. Pero si prestás atención, lo vas a ver ocurrir. Cuando hablamos acerca de la moneda falsa y, en realidad la moneda auténtica y la moneda falsa, vimos que el cambio estaba relacionado con este asunto.
el movimiento estaba relacionado con este asunto. Y otra cosa más que hay que explicar es que Dios, el creador, hace la ilusión de movimiento y del tiempo para que nosotros podamos funcionar. Si las cosas estuvieran siempre quietas, si nosotros estuviéramos todos congelados, no habría aprendizaje, no habría nacimiento, no habría crecimiento, no habría deterioro, tampoco habría muerte, pero las tres partes anteriores, las divertidas, esas tampoco ocurrirían. ¿Cómo hace la naturaleza para manifestar el movimiento? El movimiento se manifiesta a través de una ilusión. Las cosas siempre permanecen iguales, como por ejemplo nuestros cuerpos se pertenecen a la misma persona y son reconocidos como lo mismo, a pesar de que cambian, justamente por esa ilusión. Lo que ocurre es que las partículas del átomo, por ejemplo, ¿dónde lo dejé? Acá. Las partículas del átomo y los planetas alrededor del Sol están en constante movimiento. Pero el movimiento es falso, entonces ¿cómo se puede dar? Bueno, lo que pasa es justamente, así como las manzanas y los cuerpos se van fermentando y pudriendo, cada uno tiene un nombrecito diferente, a medida que va pasando el tiempo, todo lo que está siendo creado al mismo tiempo está siendo destruido. El universo y todo lo que está manifestado en el universo tiende siempre a la destrucción. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que está ocurriendo, el creador tiene que recrearlo. Habría que decirle recreador para que sea más claro cuál es su función en lo que está ocurriendo para nosotros en el universo. Cada partícula, para moverse, para estar un chiquitín más adelante en cada segundo de su ciclo, el creador tiene que hacerla avanzar en todos los átomos, de todas las moléculas, de todos los órganos, de todos los cuerpos, de todo lo que está en el universo. Todo está constantemente siendo destruido y el creador tiene que volver a construirlo y volver a manifestarlo un chiquitín más adelantado para que nuestros sentidos, con lo que nosotros percibimos todo, que están hechos de las mismas partículas con las que se manifiesta el movimiento, como son torpes y lentos nuestros sentidos, nosotros vemos el movimiento de las mismas partículas con las que nuestro cuerpo y nuestros sentidos están siendo manifestados. Por eso es por lo que la realidad funciona como funciona la televisión. Hay un montón de movimientos que son parecidos, son proyectados uno atrás del otro. No sé si vieron alguna vez un video acerca de cómo funcionan los dibujitos animados. Son un montón de figuritas estáticas que son puestas una tras la otra, 24 cuadros por segundo, 25 creo que es lo que se usa normalmente en cine y televisión. Y como nuestra vista es más lenta que esos 24 cuadros por segundo, nosotros vemos movimiento, cuando en realidad lo que hay es una sucesión proyectada de imágenes fijas. Esto es exactamente lo mismo que lo que el creador o recreador hace con las partículas del universo todo el día, todos los días. Si no, no sería creador. Un escritor que no escribe es simplemente un vago atorrante. Y un creador que no crea ya no es más creador. Es creador mientras está creando. El escritor es escritor mientras escribe. El escultor es escultor mientras esculpe. Según lo que vos estás haciendo es el calificativo que te corresponde. El trabajo que vos estás haciendo es lo que le da nombre a ese trabajo.